de Argentina volvimos a participar de un censo nacional. Esta vez con la particularidad de que el censo podía ser respondido de manera digital. Vinimos al INDEC para conocer todos los detalles de este proceso de innovación. Mariano, ¿cuál es la importancia de un censo nacional? Bueno, un censo nacional de población, hogares y viviendas es la infraestructura estadística de un país, ¿sí? Es como las columnas y las vigas de un edificio, a partir de la cual no solamente tenemos la estructura sociodemográfica de un país, sino también es el marco muestral de todas las encuestas que hace el instituto. O sea, toda esta data nos sirve para tomar decisiones a nivel de políticas públicas. Absolutamente, y también para el sector privado, y es la base de infraestructura estadística para los próximos 10 años en cuanto a la realización de encuestas y proyecciones poblacionales, porque hoy tenemos un número de proyección poblacional que está en base a la estructura demográfica de 2010. Entonces, debemos actualizar esta estructura para realizar nuevas y mejores proyecciones. En el 2010 se agregó una pregunta sobre la autopercepción étnica, donde pudo salir a la luz mucha población invisibilizada, población afrodescendiente. ¿Qué tipo de preguntas se sumaron a este censo como innovadoras en este ámbito? En el módulo de población tenemos el autorreconocimiento de pueblos originarios, al que se agregó 2 preguntas más. ¿A qué pueblo originario pertenece? Es una pregunta abierta que contesta y el censista anota. Y la segunda es si habla o no habla la lengua de ese pueblo originario. Y agregamos también la autopercepción de identidad de género, porque un censo también tiene que reconocer nuevos fenómenos sociales y tratar de medirlos para en el futuro también poder tener encuestas representativas de su universo. A nivel del hogar, incorporamos la pregunta sobre discapacidad, que se pregunta acerca de limitaciones o dificultades para la realización de, y ahí son 6 preguntas que surgen de ahí, y eso también nos va a permitir tener un marco muestral para en el futuro hacer una encuesta de discapacidad con representatividad nacional, provincial o local. Este año tenemos la particularidad de poder responder el censo de manera digital. ¿De dónde surge esta iniciativa? Bueno, surge antes de que el mundo se declare en pandemia. Ya estábamos mirando el contexto, porque la verdad que el contexto es desafiante ya antes de la pandemia, porque se observa una reticencia en cuanto a las entrevistas cara a cara, no solamente en Argentina, sino en otros países, lo costoso de los censos tradicionales, la demanda de mayor información agregada, la utilización de tecnologías de la información y la comunicación. Mariano, ¿cómo fue ese proceso de llegar a desarrollar e implementar esta herramienta? Bueno, desde el principio empezamos a ver qué hicieron otros países. ¿Sí? Por ejemplo, países de Europa, incluso de la región, México, Colombia, Estados Unidos. Primero investigamos eso y después empezamos todo un análisis de cómo transcurrir de un cuestionario papel a un cuestionario digital autoadministrado, y eso parece que fuera sencillo, pero desde el punto de vista conceptual y para que la propia persona, estando sola frente a una computadora, entienda lo que se quiere preguntar, tenga alguna herramienta de autoayuda y pueda responder sin sesgos, tuvo su tiempo y sus pruebas. Hicimos 6 pruebas, hicimos pruebas con personal de INDEC, hicimos pruebas entre nosotros, hicimos pruebas con el afuera, con conocidos, con personal de las direcciones provinciales de estadística, y así fue como fuimos digamos, moldeando y perfeccionando el flujo y el cuestionario digital y la forma que preguntamos. El cuestionario es el mismo, esta es una pregunta que muchas veces nos hacen, es el mismo, pero en la forma autoadministrada, digamos,
tiene otras características que son más sencillas para la persona de referencia que responde por sí mismo, por los miembros del hogar, para que se sitúe y entienda bien las preguntas. Guillermo, tenemos al frente nuestro la herramienta del censo digital. ¿Nos querés contar un poco sobre esta herramienta? Cómo no, es íntegramente desarrollada dentro del instituto. Tenemos más de 100 personas trabajando en las distintas áreas de la dirección de informática e interactuando con todas las otras áreas del organismo para lograr esta herramienta. ¿Qué mecanismos de seguridad están usando para asegurar a la población la confidencialidad de estos datos? Mira, nosotros todos los datos que ingresan al sistema del censo, los trasladamos a un data lake, que es un conjunto de bases de datos del instituto donde conviven todos los censos y todas las encuestas que se realizan en el instituto, y eso nos permite anonimizar esos datos y asegurarnos que nadie sin los permisos, sin las autorizaciones correspondientes, pueda operar o visualizar esa información. Eso significa que nadie puede saber lo que respondió Consuelo. Exactamente. Nadie podría ver el dato de la encuesta específica de Consuelo, sino que todos los datos se muestran agrupados por alguna unidad geográfica o algún otro nivel de agrupamiento, y además todos los datos que son sensibles no se le muestran al usuario. Es decir, ni los nombres ni las direcciones específicas podrían visualizarse por ningún usuario de esa base de datos. Exacto, o sea, ese usuario sería personas que acceden a esos datos a trabajar. Exactamente, nosotros llamamos usuarios a los usuarios internos de INDEC, que son los que hacen la explotación o el análisis de la información de los censos. ¿Esto aseguraría o dejaría tranquila a cualquier persona que quiera que opte por la opción del censo digital, de que sus datos están íntegramente resguardados? Exactamente, nadie tiene acceso a los datos de ninguno de los censos que se completen a través de la plataforma digital. ¿Qué otra ventaja nos representa implementar el censo de manera digital más allá de ese ahorro de tiempo? Desde ya que la ventaja del procesamiento y la validación de esa información es mucha, ¿sí? Porque hay ciertas validaciones que corren en el mismo momento, ¿sí? Que corren en el mismo momento y que además son más fáciles de procesar. Toda la información que se guardó con ciertas consistencias y validaciones, lo que hace que esa información ya tenga un preprocesamiento en el mismo momento que se hizo el censo digital. Por otra parte, lo que es el censo en papel, cuando llegan los cuestionarios y se digitalizan, ¿sí? Se genera un archivo de texto, ¿sí? Que hay que pasarle varios algoritmos, y también los procesos de digitalización suelen tener inconvenientes en cuanto a por ahí una letra que se lee distinto, y todo eso hace que haya que pasarle varios procesos, ¿sí? Para que la base quede en un estado parecido, digamos, al del censo digital. Bien, ¿cuál es un ejemplo de esas validaciones que se hacen sobre esos datos? Y, por ejemplo, que si vos decís que tenés un hijo de 7 años, ese hijo no podría tener el grado universitario completo. Por ejemplo, uno de los más fáciles, ¿no? Entonces hay que revisar todo eso como una cadena de if, ¿no? Perfecto. Entonces, si no se cumple la condición esto y si se cumple esto, ¿no? Bien, una validación de consistencia de datos. Exactamente. Me encanta como seguir haciendo doble clic en esto, porque cada vez vamos dándonos cuenta de que hay desafíos a muchos niveles, a nivel técnico, Seguro. a nivel de usabilidad, a nivel de validación de los datos, y el desafío de unir y hacer convivir estas dos formas de responder el censo, que le suma un desafío adicional muy importante. Mariano, para ir cerrando, te quería preguntar cuáles son los tiempos que estiman para poder acceder a los resultados del censo. Bien, en principio nuestra idea es dar el cuántos somos el mismo día del censo o el día posterior. Ese es el dato que todos esperamos, ¿sí? Cuántos somos por sexo. Después, a los 30 días tenemos unos resultados básicos
preliminares, donde ahí ya podríamos hablar de la distribución de esa población por edad, sexo y jurisdicción. A los 8 meses, resultados ampliados preliminares. Ahí son todos los cuadros de este censo 2022, que ya tenemos un plan de tabulados, ¿sí? Algunos son parecidos a los censos anteriores justamente para garantizar comparabilidad, otros no porque hay nuevas variables, y a los 13 meses los resultados definitivos ampliados. Bueno, muchísimas gracias, Mariano, por tu tiempo, y bueno, quedamos muy ansiosos a conocer más sobre los argentinos, las argentinas, les argentines, y cómo está compuesta nuestra nación. Muchas gracias a ustedes. Muchos éxitos.